voy a hablarles sobre 6 puntos de entrada. 6 puntos de entrada para que la liberación no se logre sostener. ¿Por qué la iglesia en este tiempo está sufriendo por causa del pecado? Diga conmigo, del pecado. Y cada vez es peor. Cada día se complica más. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos abriendo una gran oportunidad para el devorador y para el infierno mismo. Somos nosotros los que le estamos abriendo las puertas al diablo, y el diablo bien tranquilo haciendo lo que él quiere en la vida aún de los mismos hijos de Dios. Y esta palabra estoy seguro que tiene que provocar algo. Porque cuando somos liberados, ¿alguien fue liberado aquí más de alguna vez? ¿Más de 2 veces? ¿Más de 3? Bueno, pues sí, es para ustedes y para mí. Miren, el Espíritu Santo lo va a hacer este día. Es que una cosa es que haya una liberación efectiva, pero que ya no perdure en el tiempo. Y otra cosa es que haya una liberación efectiva y que nosotros podamos ser los responsables para que perdure en el tiempo. ¿Por qué estamos hablando o por qué estoy diciendo estas cosas? Porque ahora la iglesia, o sea, nosotros pues nosotros los que estamos aquí, no me diga usted que usted no se ha enfrentado en este tiempo en grandes conflictos emocionales. Niéguelo. Vamos, niéguelo. No me diga usted que después de haber sido liberado hasta este tiempo, en este momento, usted no sienta la necesidad de que algo más haga el Espíritu Santo porque usted no lo logra hacer todo. Yo cuando leía esto, yo dije, qué tremendo, porque esto realmente tenemos que vivirlo todos los días. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque ya nos acomodamos. El enemigo en este tiempo ha venido a acomodar a la iglesia. Sabe que cuando nosotros estamos acomodados donde estamos, hemos encontrado el lugar del confort, y en ese lugar del confort ya no va a pasar nada. Usted ya no va a conseguir nada. Es como cuando un zapato queda bien, usted ya lo acomodó, usted ya no siente incomodidad de nada, usted ya anda tranquilo, camina, ya no hay ampollas y todo eso en los pies. Y usted dice, en lugar de los nuevos, vamos a poner los viejitos porque los viejitos ya se sienten más ricos, ¿verdad? Ya los deditos le quedan así como estiraditos, ¿verdad? Pero en un zapato nuevo es la diferencia, porque usted tiene que acomodar algo ahí. Hay un espacio que tiene que acomodar. El espacio del corazón, oiga, es un espacio que usted decide si lo acomoda o lo deja siempre en un lugar pequeño para que siga inquieto. Si nosotros dejamos el corazón en un espacio de confort, el corazón se termina acomodando. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento del corazón son los hechos nuestros. Hay algo que nosotros no hemos vencido, o solo a mí me ha pasado. La verdad, papá no está en la cámara. Solo a mí me ha pasado que tengo que dar una mirada hacia adentro y saber qué está pasando dentro de mi corazón. No creo yo eso. Estoy seguro que todos nosotros, porque si no todo esto estuviera lleno. ¿Y sabe por qué no está lleno? Porque la mayoría ya se acomodó a que vivimos una vida espiritual, decimos, de palabra, pero no de corazón. La vida espiritual de palabra, esa no cuesta vivirla. La vida espiritual de palabra, cualquiera la puede vivir. El problema es que yo me acomode a eso. Y la iglesia, ¿por qué no avanza ahora? Porque ya se acomodó. Ya no experimenta más. Los matrimonios ya no experimentan algo nuevo. Los hijos ya no experimentan nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya se acomodaron al mismo estilo de vida. Es más, el venir acá no se puede convertir en costumbre. Si se vuelve una costumbre, hemos acomodado nuestra condición espiritual.
Venir a servir no se puede volver una costumbre. Si se vuelve una costumbre, entonces cometí un error. Nos va a aburrir, nos va a cansar, nos va a desesperar, nos va a fatigar. ¿Alguien se ha sentido fatigado estos días? Sí, el corazón se fatiga. No solo el cuerpo es el resultado de lo que hay en el corazón. Y ese resultado del corazón se traduce al cuerpo. Usted puede andar todo amargado, usted puede andar lleno de enojo, usted no sabe ni por qué. Yo sí sé. Porque el corazón ya fue afectado. ¿Sabe por qué? Porque ya hay alguien que entró. Y ese alguien que entró está ocupando ese lugar ahorita. Quiero hablar de cuántos puntos le dije. No le dije 3. No, 6, va. Pues iba a quitar 3, pero vaya, está bien, ya lo dije. Óigame, cuando los demonios vienen y entran, dice la palabra que había un corazón o un cuerpo influenciado por demonios. Pero cuando la casa queda vacía, es decir, es liberada, aquel lugar que es espacioso, amplio. Pero si nosotros en ese espacio no logramos llenarlo con algo más, ese lugar se vuelve un recinto y una oportunidad para el diablo. Entonces decimos nosotros, yo fui liberado la semana pasada, o yo me puse a cuentas con mi Dios esta semana o este día, pero en la tarde usted había limpiado su casa, pero en la tarde usted le abrió la puerta al enemigo, y el enemigo lo que quiere solamente es un espacio, porque él lo que quiere es moverse también. Él necesita un espacio, necesita un lugar donde poder hacer la obra que él necesita hacer. Y la iglesia somos el blanco perfecto del enemigo hoy en este tiempo. La iglesia se ha convertido en el blanco perfecto del enemigo. ¿Sabe por qué? Los demonios están operando y la iglesia sigue pasiva y dormida. ¿Pero quién es la iglesia? Diga, soy yo, diga. Así es, somos nosotros. Un punto de entrada es donde los demonios van a poder influenciar. ¿Qué dije? Donde los demonios van a poder influenciar, afectar y transformar aquel lugar. Su corazón es un espacio. ¿Quién tiene espacio en el corazón? Vamos a ver. ¿Alguien tendrá algún espacio grande en el corazón esta tarde? Va. Al seguir hablando creo que van a aparecer por ahí. Un punto de entrada es la práctica habitual del pecado. ¿Alguien ha pecado acá? Mire, cuando nosotros experimentamos todo el tiempo un contacto con otras personas, ¿verdad que cualquiera le saca el indio? ¿O que sí? Si usted anda en la calle, usted anda, dice usted, relajado, tranquilo, pero de repente hay alguien que a usted le saca de onda, ¿verdad? Bueno, es más, usted no necesita ir a la calle, usted aquí nomás. Ya lo vio. Mire qué dice por favor en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Mire cómo son las cosas. Los demonios operan a través de la constancia del pecado. ¿Qué dice allí? Si decimos que no tenemos, ¿qué dice? Pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está
en nosotros. ¿Cuál verdad? Su palabra. El 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Y qué dice después? Justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hay pecado constante, tendremos una vida con muchas razones para vivir arrepentido. Es decir, si estamos todos los días viviendo lo que vivimos, pero todos los días también tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si yo me arrepiento de lo que este día pude haber cometido, es decir, yo me enojé, pude haber discutido con mi esposa, con mi esposo, pude haber discutido con mis hijos, pude haber discutido con mis padres, o pude haber deshonrado a nuestro padre espiritual o a nuestros pastores o líderes o entre hermanos. Si hay pecado en medio de nosotros continuamente, entonces ese se vuelve un punto de entrada para que el enemigo obre y obre con poder y sutileza. Y cuando usted viene a sentir en lo que ya tiene del pelo a la esposa y usted se recuerda, ay, este es una trampa al enemigo. Pues sí, pero ya la tiene del pelo. En todo lo que está, ¿verdad?, haciendo memoria y razón. El punto es cuando el enemigo obra. Mira la abertura donde Él va a obrar. ¿Y sabe por qué está obrando en nuestras iglesias? Está obrando en nuestras iglesias porque no vivimos arrepentidos continuamente. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesito yo para vivir arrepentido? Diga conmigo, reconocerlo. Espérenme, todavía no se inquiete. Es que hay algo más tremendo antes de cerrar esto. Estoy hablando, esto es lo primero. Mire Romanos 6:16 que dice. Romanos 6:16. Romanos 6:16. Cada vez que nosotros cometemos pecado, ¿sabe lo que estamos haciendo nosotros? Abriendo una brecha, una oportunidad donde el enemigo se va a sentar, y sentado el enemigo en ese lugar, oiga, usted tendrá dos alternativas: o lo deja acomodar o lo termina echando afuera, o lo deja que se acomode o usted tiene la autoridad para echarlo fuera. Mire lo que dice el libro de Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, oiga eso, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? O sea que cuando nosotros obedecemos al pecado. O sea que si usted obra continuamente en el pecado, usted se vuelve un esclavo del pecado. O nosotros nos volvemos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque actuamos conforme nos dice la carne. Y si yo actúo conforme a esa carne, entonces yo vivo ligado a ella y ella me domina. ¿Y sabe qué va a pasar cuando me domina? Lo pierdo todo. Pero eso no es el problema. Dice que la obediencia a la carne o al pecado nos va a hacer esclavo de ella. Pero también hay una obediencia para justicia. Lo que pasa es de que cuando el enemigo interpreta en el corazón de los hijos de Dios que nosotros tenemos alternativas para vivir, y las alternativas de este tiempo para que el enemigo opere se han vuelto múltiples.
Ahora hay muchas razones para que el enemigo opere dentro de nuestras vidas, para que opere dentro de la iglesia, para que opere dentro de los ministerios. Hay muchas formas que el enemigo lo puede hacer. Entonces, mientras tanto, nos volvemos esclavos de ella. Cuando usted obedece al pecado, cuando usted obedece a la ira, cuando usted obedece al enojo, cuando usted está obedeciendo a las reacciones del cuerpo, usted se vuelve un esclavo de ella. Pero mire aquí, sea el pecado, dice, muerte. Hay prácticas que continuamente se hacen. ¿Qué pasa cuando alguien practica algo? Vamos a ver. Si es deportista y lo practica una y otra vez, se vuelve un experto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa cuando alguien practica una y otra vez X actividad? Se vuelve un hábito, ¿verdad? Es decir, casi se hace disciplinado. Se vuelve parte de un comportamiento nuestro. En la mañana usted se baña, ¿verdad? Y lo hace todos los días. Esperamos, ¿verdad? Todos los días. Eso se convierte en un hábito. Entonces usted dice, no, ¿cómo voy a ir a la reunión y yo no me he bañado aún? Y entonces estamos como cuidando esa parte de la higiene corporal. Pero no nos damos cuenta que hay una higiene del corazón que no nos hemos preocupado por ella. Queremos enjabonarnos todos hasta ponernos cremitas de olor afuera, pero esas cremitas de olor de afuera no llegan hasta el corazón. Entonces, como no llegan hasta el corazón, lo que hay por dentro no es transformado, no es limpio, no se limpia. Porque lo de adentro ya se habituó a un estilo de vida que se llama pecado. Y vivir en pecado, óigame bien, ¿es fácil o es difícil? Sí. Dígalo. Es fácil, diga. Chiche. Vivir en pecado es lo más fácil. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, ese es su expertise. Ponernos las cosas fáciles. Fáciles. Y de tanto repetir aquella acción, usted lo vuelve suyo. Y cuando lo vuelve suyo, entonces ya entramos a una dimensión de la constancia del pecado que nos lleva a la muerte sin darnos cuenta. Es una práctica, óigame bien, es una práctica que todos los días podemos cometer y se nos olvida. Oye, ¿cómo orar todos los días? ¿Sí o no? Orar todos los días es fácil. ¿Verdad que no? Pero si lo hacemos continuamente, si lo hacemos todos los días, se vuelve un hábito del Espíritu. Y el Espíritu quiere algo nuevo. La iglesia ya no reacciona porque se ha acomodado al pecado. Tenemos de nombre cristianos, pero no de hechos para Dios. ¿Y cómo sabe usted que está pecando? Vamos a ver. ¿Cómo se da cuenta usted que está pecando? Diga conmigo, por causa de la desobediencia, dígala. Pero ¿cuándo sabe usted que es desobediente? Ajá. ¿Cuándo sabe usted que es desobediente? Ah, no, es que yo le dije a mi esposo, ¿verdad? Que él me dijo que no lo hiciera, pero yo lo iba a hacer. No, no estoy hablando de esa desobediencia, de esa deshonra en la pareja, en el matrimonio, en los hijos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la obediencia de la que pide nuestro Dios. Mire cómo son las cosas. Para que usted camine en rectitud, usted tiene que cambiar de hábito. Diga conmigo, de hábito. Su apariencia es bonita, como dijimos. Podemos estar limpios por fuera, bien presentables, pero por dentro puede haber un problema grave que se llama pecado. El pecado puede estar incluido el pensamiento, el corazón, aún el mismo cuerpo, pero siempre habrá una manifestación de él. Siempre tendremos una manifestación de ese pecado.
Ahora, ¿por qué nos volvemos sensibles al pecado? ¿Cuál es la razón de volverse sensible al pecado? Iglesia, ¿por qué nos volvemos sensibles al pecado? Diga conmigo, porque no somos obedientes. Una de las cosas que gana, donde gana el devorador, el enemigo, el diablo, óigame, es el acceso continuo y persistente. El enemigo va a persistir una y otra vez hasta que usted caiga. El enemigo va a insistirle a abrir una brecha para que usted, como hijo de Dios, termine cayendo. Es decir, cayó en el pecado. Llámele vicio, llámele pornografía, llámele idolatría, llámele lo que usted quiera. Tiene un nombre. Ese nombre se llama pecado. No tomando tanto lo que ahorita está ahí escrito, voy a decir lo que está aquí en mi corazón. Cuando el diablo usurpó mi vida, fue sutil y tocó las áreas más vulnerables que encontró dentro de mí. Y si él encontró dentro de todo un área que era muy sensible o vulnerable, él empezó a actuar en esa área. ¿Alguien tendrá aquí un área muy vulnerable de su vida personal? Es que todos. Oiga, todos los que estamos acá tenemos un área que es vulnerable. Es el área donde nosotros tenemos que permanecer continuamente haciendo las cosas. Y le voy a decir, mire, mire qué dice Santiago, por favor, ayúdeme. Santiago 1, 14, 15. ¿Cómo dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oiga, la concupiscencia es un deseo desmedido. Puede ser a algo, pero objetivamente al sexo. Específicamente a un área sexual. Puede ser a algo, ¿sí? Pero específicamente al área sexual. ¿Qué dice el siguiente? El 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebido, el que dice, da a luz ¿quién? ¿A quién? Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿a quién? A la muerte. Yo decía, qué tremendo. Si a veces nuestros ojos no se abren porque no queremos, pero la palabra lo tiene todo. La palabra nos está diciendo claro qué pasa cuando vivimos como iglesia, como hijos de Dios, siempre bajo la mirada o la lupa del pecado. Cuando hay pecado continuamente, oiga, se convierte en un deseo. Antes del pecado dice que es un deseo. Pero ese deseo no viene de la mente. Ese deseo viene ¿de dónde? Del corazón. Pero los deseos del corazón, ¿quién los conoce? Dice la palabra. Dios. Dice que Él conoce los deseos del corazón. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando se había desbordado en el pecado, Dios terminó airado, se incomodó, porque la concupiscencia es un deseo ya desmedido que provoca, dice, el pecado, y el pecado nos producirá muerte. Cuando nosotros estamos trabajando en evangelismo,
¿Sabe que hay mucha gente que ya no le tiene miedo ni a la muerte, según ellos? Así dicen. Así dicen. La gente, hay muchos que ya no son sensibles ni al tema de decir, mire, usted va a morir. Hay mucha gente que dice, sí, ni modo, dicen. Así, de verdad, ni modo, ya me ha tocado a mí. O sea, nos damos, mira el diablo, qué astuto es, que se dé el lujo, que de la boca de los hijos de Dios, de aquellos que fueron ministros, de aquellos que fueron grandes servidores de la iglesia, aquellos que estuvieron sirviendo en Ujieres, aquellos que estuvieron ministrando pastorado, dicen de su boca, ni modo, ya conozco la palabra, dice. Oye, eso es tremendo, eso es tremendo, porque si uno no reacciona a ese comportamiento del mundo, óigame bien, es que ya estamos muertos también nosotros. Y cuando dicen no, a mí ya me toca morir, si a todos. Ahora, ¿qué va a pasar después? La garantía es Jesucristo, según la palabra. Pero quien va a garantizar de que no vaya más allá, soy yo. Diga conmigo, soy yo. Soy yo. Por eso es que el enemigo se vuelve tan astuto. Entonces empieza a gobernar el deseo del corazón, empieza a gobernar los pensamientos y termina tumbando al cuerpo. El cuerpo es el último. ¿Sabía usted? El cuerpo es la última reacción de nosotros. Porque primero le dio al corazón, transformó los pensamientos, vinieron los deseos y después de los deseos vino la acción, dice la palabra, y después de la acción viene el paso final, que es la muerte. Entonces yo entiendo cuando estas personas dicen, no, yo no quiero nada con Dios. Ya murieron, caminan pero están muertos. Yo entiendo entonces cuando los jóvenes dicen, no, es que a mí no me llama la atención ir a la iglesia, muy aburrido. Es verdad, porque el tiempo que estamos viviendo, el enemigo se está encargando de poner la semilla y esa semilla está dando fruto, está matando a los jóvenes. Aunque anden caminando, pero Jesucristo dice, yo todavía soy luz y verdad, y por eso todo aquel que en mí cree tendrá vida y vida eterna. Esa vida jamás va a pasar. Es la vida que necesitan los jóvenes, es la vida que necesitan los matrimonios, es la vida que necesitan todos. No va a pasar. Dice, todo pasará, mas su palabra no va a pasar de aquí. Todo va a pasar, pero la palabra de Él es una y es para siempre.